evaluación y análisis estructural del capítulo 4 del Manual de Reparaciones y Refuerzos Estructurales. En este capítulo se van a exponer las consideraciones generales, la evaluación preliminar y recopilación de antecedentes y por último la evaluación estructural. Las consideraciones generales son las evaluaciones que se le realizan a las estructuras dañadas producto de la degradación natural de los materiales o los componentes, cuando hay una incertidumbre en el proceso constructivo o en los cálculos, cuando dentro de la misma obra haya incrementos de carga de uso. Por último, cuando hayan eventos fortuitos como los desastres naturales o eventos que alteren el estado del servicio de la estructura. En estas imágenes podemos ver, se describe la incertidumbre en el proceso en la imagen 1, fallas estructurales o cuando hay un desastre natural. Para la evaluación preliminar y la recopilación de antecedentes, esta es una de las primeras labores que debe realizar el proyectista. Acá se hace un diagnóstico previo a los análisis y a los ensayos directamente en las zonas que presentan anomalías. Se realiza con el objetivo de cuantificar los daños, identificar los riesgos y el alcance que tendrán estos mismos. Asimismo, se podrían tomar medidas de precaución. En ella se revisan planos, datos de construcción, los informes y los documentos. El examen visual es uno de los más importantes que se debe realizar, puesto que en él se determina la estabilidad estructural y con él se pueden tomar decisiones y medidas de carácter preventivo o urgente. En este caso, pues podemos ver en la imagen, hay grietas de tipo que son peligrosas en estos casos. Entonces podemos ver que en columnas son de manera paralela a la columna. En los muros podemos ver que son las grietas más peligrosas son en diagonal o cuando se cruzan en X. La recopilación de antecedentes, como anteriormente lo explicaba, es toda la recolección de datos que le sirvan al proyectista para poder empezar a dar unos diagnósticos. Entonces, en ello se debe recopilar los planos estructurales de las especificaciones técnicas, la memoria de cálculo, los informes de mecánicas de suelos, los libros de obra o bitácoras, los certificados de los ensayos con los cuales se pudo dar paso a la construcción y la normativa de diseño vigente al momento de construir. Hay algo muy importante y es que en caso de no contar con estos antecedentes originales, se recomienda rehacer planos estructurales y nuevos ensayos respectivos para poder empezar a trabajar. Otro de los labores del proyectista es evaluar el entorno. Entonces, en él se debe reunir la información de los linderos de la estructura para certificarse de que los vecinos de la estructura no presenten las mismas anomalías y con ello descartar causas. Se deben tener en cuenta condiciones geotécnicas del terreno y condiciones ambientales, también así como los daños por eventos naturales que pudo haber tenido. Inspección, catastro y levantamiento de daños. Se debe realizar una planimetría del edificio con el levantamiento de los daños. Hay que identificar el tipo, el lugar, la materialidad y la magnitud de ellos. Todo debidamente presentado con un registro fotográfico. Además, se deben llenar unos formatos en los que se evalúe la estructura, en los que se evalúan los daños, se identifica cuál fue el sistema estructural con el que se hizo la estructura y la información general del terreno de la estructura del edificio. Por último, se debe realizar la evaluación estructural. Esta se debe realizar si en las evaluaciones anteriores se determina que un elemento existente, parte de una estructura o la totalidad de esta presenta signos de deterioro, deficiencia estructural, comportamiento incompatible con los diseños originales o hay una omisión de normatividad vigente al momento de construir. También se realiza una evaluación estructural cuando la información es insuficiente para determinar si la estructura es capaz de soportar nuevas cargas o se va a someter a nuevos tipos de servicio de uso.
En esta evaluación se deben documentar condiciones existentes, considerando la medición de las propiedades y dimensiones de los elementos estructurales, la presencia y el efecto de cualquier modificación al sistema estructural y por último las cargas, ocupación o uso diferente para el cual fue diseñado. En ellas se deben considerar posibles errores de diseño, dimensionamiento, diseños de detalles o ejecución de la estructura. Para ello es vital cumplir con normatividad vigente y luego determinar cargas luego de las reparaciones y o refuerzos. Para ello es muy importante revisar las normativas al momento de construir y al momento de realizar la reparación. En el caso de Colombia, la SNR 98 para estructuras antiguas y de ahí en adelante la NSR 10. Por último, es muy importante tener en cuenta las propiedades de los materiales con los cuales se construyó. Entonces, para ello es importante tener todos los informes de los laboratorios, de todos los materiales y las zonas de las que se estudió, y de no ser suficientes, se deben realizar nuevos ensayos y es el proyectista el que debe establecer el número de muestras necesarias, la ubicación y el tipo de estos ensayos de los materiales. Hay que acotar que deben ser de carácter no destructivo. Análisis estructural de las estructuras existentes. Entonces se debe realizar una caracterización específica de la estructura por parte del profesional. En el caso de por parte del profesional, debe ser el profesional que va a llevar a cabo la intervención de la estructura. Entonces se debe tener una caracterización geométrica, pérdida de sección, desprendimientos y otros factores que incurran en la profundidad del comportamiento de la estructura. Estos factores son muy importantes para poder hacer una caracterización generalizada de cómo está actualmente la estructura que se va a intervenir. Las características de composición mediante su supervisión o toma de muestras que permitan caracterizar la composición del material. La composición del material es importante porque esto nos va a ayudar a determinar si la falla se produjo por algún tipo de agente químico o algún agente externo causante que pudo haber generado, digamos, el deterioro de la estructura. Para intervenir la estructura se debe primero garantizar unos estados físicos mínimos y un comportamiento mecánico estable. Entonces, ninguna estructura cuando se va a reparar se puede intervenir sin antes haber garantizado que no se va a generar ningún desplome. Pues si la estructura se permite intervenir, porque hay estructuras que pues ya están en su etapa residual de servicio y ya no se puede hacer ningún tipo de reparación. Como vemos a continuación, pues se hace, digamos, una lista de fotografías con su respectiva numeración de las secciones que se van a intervenir. Además de eso, se hace un análisis más profundo por elemento, como lo podemos ver en las dos imágenes. Primero la numeración y luego un análisis más profundo del elemento. Este nos permite determinar si el acero de los elementos estructurales empezó a generar corrosión o de pérdida de sección. O desprendimiento de su composición. El análisis estructural de las estructuras existentes, como lo había mencionado anteriormente, también tiene una clasificación de agresividad química, cuando la estructura va a ser intervenida porque su principal agente de afectación es un agente químico. Entonces este tipo de agentes se van a clasificar en dos tipos de medio agresivo, que son el agua y el suelo, y pues tiene unos parámetros de contagio, por así decirlo, unos valores de pH, por unos ion amonio, por ion magnesio, por sulfatos, por residuos secos y entre otros. Y el suelo, pues los grados de acidez y pues los contactos generalmente que se generan con el suelo y pues que está produciendo este tipo de agente de deterioro. El tipo de exposición se clasifica en tres: ataque débil, ataque medio y ataque fuerte. Estos ataques van a tener una calificación cuantitativa que nos va a permitir hacer un análisis del antes y el después de intervenir a la estructura. También tenemos una distribución de daños según el coste de reparación. Entonces, generalmente el coste de reparación va a ser, según esta gráfica,
Para obra gruesa del 52%, para instalaciones del 11%, para albañilería interior del 11.5% y para cerramientos y cubiertas del 25%. Esto pues nos ayuda a determinar los costos generales y cuáles son las áreas más intervenidas, y pues digamos que pues obviamente la obra gruesa va a ser mayor intervenida porque es donde son pertenecientes los elementos estructurales y los que generalmente se hacen este tipo de intervenciones. Análisis estructural para el diseño de reparación. Bueno, previo a haberse hecho el análisis de saber si sí se va a intervenir, cómo se va a intervenir, pues entonces se empieza a realizar un ajuste de reparación, que es definir unas etapas, unas características de un proceso constructivo con una planilla que nos vaya a poner las actividades específicas. Tener en cuenta las sobrecargas aplicadas y demoliciones parciales o totales de los elementos según lo amerite el análisis de reparación. Este tipo de sobrecargas nos pueden generar algunos problemas en cuanto a la reparación. Cuando está haciendo la reparación, si algún elemento está presentando sobrecargas, este se podría desplomar o no se le permitiría hacer la reparación. Debemos dejar claro las características estructurales antes de intervenir y posterior a la intervención. Todas las características estructurales del elemento a reparar pues son importantes para este tipo de reparaciones. Y pues para tener un análisis de antes y después, por así decirlo. Acá tenemos, digamos, cómo se deben realizar algunas reparaciones. Por ejemplo, en la que vemos de la columna, se debe hacer un encofrado, asegurar las cargas que se van a producir cercanas, por así decirlo. Y pues este tipo de reparaciones se deben realizar pues bajo una normativa con un profesional responsable que esté supervisando la ejecución para no prevenir desplomes por malos hábitos de reparación, como lo vemos en las siguientes imágenes. Capítulo 5. Recomendaciones generales para el proyecto estructural de reparación y de refuerzo. Este capítulo consta de 12 subíndices, entonces el primero es 5.1 general. En este se dan dos consideraciones para elementos estructurales y para elementos no estructurales. Entonces, los elementos estructurales, la reparación de los elementos estructurales, sus componentes, sus conexiones y el sistema estructural en su conjunto deben ser diseñados de acuerdo con el criterio de restitución de capacidad resistente. Además, en caso de refuerzo, este debe ser diseñado de acuerdo con el resultado y criterio establecido en el análisis estructural. En elementos no estructurales, el proyecto deberá considerar la estabilidad de los elementos con el fin de preservar la seguridad y serviciabilidad de los recintos. Esto debe estar considerado en lo establecido en la norma vigente. Entonces debe tener por lo menos estas 5 consideraciones: normatividad aplicada de diseño del material estructural, elementos deficitarios a reparar y reforzar, tipo de eficiencia estructural o de serviciabilidad a reparar y reforzar, tipo de reparación o refuerzo estructural, documentación mínima que debe contener el proyecto de reparación, sus especificaciones técnicas, planimetrías del proyecto en reparación, fichas de reparación asociadas en el caso que corresponda y las memorias de cálculo. Se debe tener en cuenta que para el proyecto de reparación y refuerzo que incorpore nuevos elementos resistentes a la estructura, deberá considerar la interacción de esta con el elemento adicionado. Además, debe asegurar que el nuevo sistema estructural creado ante cualquier solicitación sea capaz de transferir las cargas entre el elemento existente y el material o sistema de reparación. El subíndice 5.2 es apuntalamiento de la estructura. Entonces, antes de iniciar las obras de reparación o refuerzo, se deberá evaluar la necesidad de apuntalar o sostener la estructura existente con el fin de mantener la estabilidad. Además, debe considerar las modificaciones. Un apuntalamiento es lo que se ve en la imagen. Los apuntalamientos y los soportes temporales para los elementos existentes dañados deben considerar. Para su diseño se deben utilizar las cargas y su posible redistribución. El apuntalamiento temporal y soporte debe estar diseñado para proporcionar una rigidez suficiente. Si la resistencia y la rigidez de cualquier elemento es menor de lo necesario, se deberá disponer de apuntalamiento y permanecer en el lugar hasta que el elemento existente sea reparado, y el proyecto debe identificar claramente la colocación y retiro de cada elemento dentro de la secuencia constructiva. 5.3. Materiales. Para la elección de los materiales a considerar en el diseño de reparación y refuerzo, el proyectista debe considerar al menos lo siguiente. Entonces, primero, propiedades de los materiales de reparación, tipo de aplicación, adherencia, retracción, dilatación térmica, durabilidad, resistencia a la corrosión,
métodos de instalación, requisitos de curado, compatibilidad con la estructura y condiciones medioambientales, entre otros. Además, los materiales de reparación y armadura serán seleccionados de tal manera que las características de cada material no afecte adversamente la durabilidad de los otros materiales. 5.4. Comportamiento ante incendios y temperaturas elevadas. Es importante considerar en el proyecto de reparación o refuerzo el comportamiento a temperaturas elevadas de los materiales y adhesivos a emplear en dichas obras. Estas deben cumplir la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, principalmente deben cumplir con los niveles de resistencia al fuego de los elementos estructurales. Entonces, como se muestra en la imagen, deben tener resistencia, integridad y aislamiento. 5.5. Recubrimientos. En el caso de las reparaciones y refuerzos que incluyan elementos de hormigón armado de los requisitos de recubrimiento de las armaduras, se debe considerar lo estipulado en la ACE 318, que es el capítulo de durabilidad. Cuando el recubrimiento existente es insuficiente para proporcionar protección contra la corrosión, se debe proporcionar recubrimiento adicional o un medio alternativo de protección para mitigar la corrosión y protegerse de posibles incendios. 5.6. Grietas. El diseño de las reparaciones deberá considerar los efectos de las grietas en la durabilidad, rendimiento y vida útil de diseño esperados para el proyecto de reparación y refuerzo. La reparación de las grietas debe ser evaluada y considerada en el diseño de reparación y considerar la posible pérdida de resistencia de elementos o modificación de su capacidad original. Corrosión y deterioro de las armaduras. Los materiales de reparación y refuerzo pues no deben contener componentes corrosivos para las armaduras en el área de reparación. Cuando se evalúa la durabilidad y la resistencia de un miembro estructural a largo plazo, también se debe considerar que la corrosión de las armaduras se encapsula dentro de los nuevos materiales de reparación. Las armaduras de acero existentes y las adicionadas deben ser protegidas de la corrosión y deterioro. También se debe considerar la corrosión galvánica entre materiales electroquímicamente diferentes. Y si se utilizan sistemas de protección electroquímicos para proteger el acero de refuerzo en las zonas de reparación, pues se deberá considerar la interacción de este sistema con los elementos reparados, con toda la estructura y pues con el medio ambiente. Revestimientos y tratamientos superficiales. Si dentro de las obras de reparación y o refuerzos se incluyen revestimientos y o tratamientos superficiales, es importante considerar la influencia que tendrá la transmisión de humedad que se genera por este tipo de obras. La selección de los tratamientos superficiales debe considerar las grietas existentes y su potencial de movimiento en la durabilidad del sistema de reparación, el tratamiento de superficie y la vida de servicio pues esperada de la estructura. Consideraciones ambientales. Dentro de los documentos que integran el proyecto de reparación y refuerzo, pues se deberá incluir un instructivo para que el contratista encargado de las obras, el cual deberá incluir pues las medidas de protección ambiental a considerar en las obras, los protocolos para informar hallazgos o nuevas condiciones que se generen y las labores de control de todos los residuos de la construcción, incluyendo los materiales peligrosos para el medio ambiente, como lo son pues, los desechos químicos, biológicos, infecciosos, pues, etc. Aseguramiento de la calidad. La ejecución de los trabajos se debe realizar de acuerdo con el plan de calidad elaborado para el proyecto. Los productos y sistemas utilizados para la ejecución de los trabajos deben satisfacer los requisitos de control de calidad definidos en los desarrollos de cada técnica que se empleará en el proyecto. Las condiciones de almacenamiento y los periodos para la utilización de los productos y sistemas pues deben estar conformes con los definidos en el desarrollo de cada técnica que se empleará en el proyecto. Inspección. Los proyectos de reparación y reforzamiento estructural deberán contar previamente con un programa de inspección y control con base en el programa de la obra. Para ello, pues se recomienda utilizar los controles y frecuencias de muestreo establecidas en la normativa vigente para cada técnica constructiva o material utilizado, o lo requerido específicamente para cada proyecto particular según lo especificado por el proyectista. El proyectista debe incluir en las especificaciones técnicas del proyecto los requerimientos de ensayos e inspección aplicables pues al mismo. La entrega del proyecto.
Bueno, el proyecto deberá considerar la entrega como mínimo de la siguiente documentación. Las especificaciones técnicas, que acá pues se indica la calidad de los materiales, la metodología constructiva, los controles de calidad. La secuencia constructiva, que acá se indica pues la secuencia de instalación de refuerzos, las secuencias de reparación, los apuntalamientos, etc. El proyecto de estructuras, que en este va pues la memoria de cálculo, planimetría, incluyendo detalles de uniones, cortes, plantas, etc. Las fichas de reparación y reforzamiento, indicando pues la técnica, metodología y procedimiento específico de la técnica pues a utilizar en el proyecto. Y pues finalmente todo documento que, sin ser excluyente de los anteriores, complementa el proyecto específico a desarrollar. Sistemas de reparación y refuerzos para hormigón y albañilería. Ok, generalidades. Dada la importancia de una correcta ejecución de las siguientes técnicas, estas deben ser aplicadas por empresas especialistas con experiencia en el área de reparación y refuerzo estructural. Bueno, ya que se tiene que intervenir en el sistema estructural, es importante una ejecución especializada y el saber las técnicas adecuadas para cada tipo de reparación. 6.2. Técnicas de reparación y refuerzo. Ok, las siguientes técnicas son del 1 al 5, son tipos de mortero o hormigón destinados para la reparación o refuerzo, ya sea en hormigón o albañilería. El 6 y 7 consisten en la inyección de material para reparación, ya sea resina epóxica o morteros con base en cemento. Ambos son para reparación y la inyección de resinas sirve para ambas, en hormigón y albañilería. El 8, fibras de carbono embebidas, es un refuerzo combinado que sirve combinado con los de hormigón, que sirve también como reparación. El 9, reemplazo de armaduras dañadas utilizando conectores mecánicos, que sirve para la reparación y refuerzo de hormigón. El 10 y 11 sería el refuerzo con mallas de acero y fibras de carbono dependiendo del daño estructural. Y el 12, la reposición de muros de ladrillos flojos o fisurados que ya no tienen vida útil. El capítulo 7, consideraciones generales para la preparación de las superficies a las cuales se hará una reparación o refuerzo. Preparación del hormigón y albañilería. Generalidades. Se debe levantar todo material débil o dañado, deteriorado, microfisurado o despegado, incluido el que se dañe con las técnicas de limpieza. La superficie final debe ser inspeccionada visualmente y en hormigón se debe someter a una prueba de golpe o con un mazo para determinar material no adherido. En la limpieza de la superficie debe quedar totalmente limpia, sin materiales que impidan la adherencia o la succión o la humidificación por los materiales de reparación. Y pues también se tiene que tener en cuenta que si no se va a realizar la reparación inmediatamente se haya limpiado, se debe proteger la superficie para que no se contamine. Rugosidad. En la rugosidad, según los sistemas que requieran en cierto grado de rugosidad, según los sistemas que requieran cierto grado de rugosidad, esta debe ser adecuada para los productos a aplicar. La remoción parcial de hormigón y albañilería. Se debe tener en cuenta los siguientes requisitos. Limitar al mínimo necesario la remoción. Si es necesario un soporte para no dañar la estructura existente, usarlo. La remoción debe corresponder con método de reparación elegido, teniendo en cuenta la necesidad de compactación del material para reparación, la necesidad de adherencia al sustrato y la necesidad de un tratamiento de las armaduras. En la 7.2, preparación de las armaduras. Bueno, para su limpieza se deben cumplir los siguientes requisitos. Retirar óxido y materiales deteriorados que reduzcan la adherencia. La armadura se debe limpiar uniformemente sobre su circunferencia interna. Se debe proteger cuando esté limpio, si no se va a realizar la intervención inmediatamente. No se debe causar daño ni deterioro al hormigón adyacente de la armadura cuando ésta se esté limpiando.
Y por último, si la armadura está expuesta a ataques por cloruros u otros factores que causan corrosión, se debe limpiar el perímetro por protección de agua. Listo.